porque toda esta semana, yo sé que ustedes lo vieron en los comentarios, hubo más de una persona que decía, oye, meme, ¿y la megafarmacia del bienestar que prometió el presidente dónde está? ¿Acaso nos engañó? Y así veíamos, por ejemplo, al Arlequín, que a cada rato decía, ¿la megafarmacia en dónde está? ¿Y la megafarmacia en dónde está? Pues viernes 29 de diciembre y la megafarmacia llegó y se instaló en Huehuetoca. Vámonos derechito y sin escalas. ¿Qué es esto de la megafarmacia del bienestar? ¿Cómo va a estar? ¿En dónde va a estar? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues ahí les va un poquito de lo que se presentó, al menos este viernes 29 de diciembre, con la megafarmacia del bienestar. La Megafarmacia del Bienestar es un mecanismo del Gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica. Si eres derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o de uno de los 23 estados federalizados en IMSS Bienestar, este servicio es para ti. Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la Megafarmacia del Bienestar 55 95 00 09 11. Selecciona la opción que te corresponda según tu institución. En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud. También te van a pedir tu nombre y CURP. Recuerda que puede hablar el paciente o un familiar. El operador también te pedirá datos de contacto, teléfono fijo, teléfono celular o correo electrónico. Una vez obtenidos los datos y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, entonces se activará la megafarmacia. Tu medicamento estará disponible en máximo 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento. Hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México, para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales y clínicas públicas del país. En esta farmacia estarán los medicamentos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos, atención médica y medicamentos gratuitos. Gobierno de México. Pues la megafarmacia del bienestar llegó y al llegar la megafarmacia del bienestar, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador en Huehuetoca, donde se instala esta megafarmacia, pues sí vaya, lo que había intentado cuidar un poco el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, sobre todo de mañanera, como de verse un poquito más tranquilo, lo que había cuidado sobre todo el presidente de no verse político como estaba en campaña, hoy valió queso. Porque el tema de la megafarmacia es un asunto, el tema de los medicamentos, politizado por absolutamente todos, que si los niños con cáncer, que si la gente no puede ir con las medicinas, que si el acceso a la salud, que si llega, que si sí, que si no. Entonces, indudablemente, el asunto de la megafarmacia, de poder tener un centro de distribución que rompa con estos abusos a los que llegan muchos empresarios, porque estamos hablando de muchos intereses corporativos, donde pues tenían su negocio, y sobre todo no corporativos, hablamos de intereses políticos, como el de Roberto Madrazo, los Beltrones, que encontraron en la distribución de medicamentos y de suministros médicos, encontraron una minita de oro. Y así hay muchísimos políticos del PRI, del PAN, y no descarto que hasta el PRD, que hayan encontrado en las farmacias, en la distribución de medicamentos, una mina de oro. Y de ahí que solamente tuviéramos pues, un grupo selecto de no más de 10 distribuidores, distribuidores médicos en México, que se encargaran de monopolizar medicamentos. Que si Pfizer, que si, vaya, N cantidad de distribuidores, incluso farmacias, que estaban comprometidas y que ya tenían sus negocios con estos políticos que tenían a su vez otras empresas donde a veces sus nombres no figuraban, en otras tantas sí, para hacer un gran negocio con la salud y además, muy por encima de todo, incrementando los precios de los medicamentos. Una aspirina, famosísimo paracetamol,
que es extremadamente económico, lo vendían muchísimo más caro. Evidentemente alcanzaba para comprar menos. Y estamos hablando de un medicamento muy noble, le llaman, ¿no? Un medicamento muy noble al paracetamol. Y termina siendo costosísimo. De ahí tenemos negocio dentro de del propio personal del IMSS o del ISSSTE, que se robaban los medicamentos y los vendían en farmacias afuerita de la clínica, como ya no iban a tener el abasto completo de tu receta, pues te terminaban mandando a una farmacia de alguien de adentro para que compraras ese medicamento. Y así nos podemos ir con muchos otros ejemplos de cómo lamentablemente estos políticos y también funcionarios supuestamente dedicados a la salud hicieron su domingo con el suministro de medicamentos. De eso y un poco más habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. La neta es que sí, bastante emocionado en esta inauguración de la megafarmacia del bienestar. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Amigas, amigos de Huehuetoca, me da mucho gusto estar con ustedes de Huehuetoca y también de otros municipios del Estado de México y de Hidalgo y de otros estados de la República. Arriba Huehuetoca. Hoy es un día muy especial. La verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y está tomando sus medicinas cuente con esa medicina. Es una necesidad básica, importante. Es como tener los alimentos, que a nadie le falte la alimentación, que todos podamos comer, cubrir nuestras necesidades básicas. Lo mismo, que todos tengan las medicinas que requieren y que no importe si son caras o son raras y no se consiguen, que aunque sean caras se pueda contar con ellas en cualquier parte del país, se sea rico o se sea pobre, que si son raras porque se trata de enfermedades muy especiales que requieren medicamentos así no muy comunes, que incluso no se fabrican en laboratorios de México, pero sí en laboratorios de la India o de Francia o de cualquier otro país, y que se tengan esas medicinas. Todas las medicinas
y de manera gratuita, que no cuesten. Que no se cobre ni el envío. Ese es el ideal que hoy empezamos a convertir en realidad. Este sueño que teníamos y que queremos que sea una realidad, el derecho a la salud. Nos ha costado, y no solo es por cuestiones de recursos. Los problemas de México no tenían que ver con el presupuesto. Los problemas de México tenían que ver fundamentalmente con la corrupción. Presupuesto hay. El problema era la corrupción. En todo. En la construcción de las obras, en la construcción de los caminos, en el mantenimiento de los caminos, en la educación, en la salud, y este es el caso. Se ejercían pues como 200,000 millones de pesos en la compra de medicamentos y de equipos, pero por la corrupción no rendía ese presupuesto, se beneficiaban unos cuantos. Habían 10 empresas, no lo voy a dejar de decir, que ni siquiera eran laboratorios, ni siquiera producían las medicinas. Y esas 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año en medicinas. Y también eran los encargados de la distribución de las medicinas. Yo le comentaba ahora a Zoé Robledo, director del Seguro Social, que me llamó mucho la atención porque después de varios años que estuvimos enfrentándonos a esta mafia que vendía los medicamentos, no se dejaban. ¿Saben ustedes que estaba prohibido comprar medicinas en el extranjero? El sector salud, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Seguro, no podían comprar medicinas en el extranjero. Se tenían que comprar aquí, en México. Y nos costó muchísimo trabajo reformar esa ley. Se oponían para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, alegando que si se compraban los medicamentos afuera, se afectaba la industria farmacéutica nacional y que por qué mejor no se compraban aquí. Suena lógico, ¿no? El comprar aquí, si aquí se producen, si aquí se dan empleos, pero no era eso, era porque ellos tenían el negocio y era un monopolio. Al comprar los medicamentos afuera, pues teníamos la posibilidad de comprarlos, como está sucediendo, más baratos, y el presupuesto no se rendía más. Y teníamos que decidir, ¿se compran aquí caros o los compramos afuera baratos?
si nos importa la salud del pueblo, pues lo que se busca es tener todos los medicamentos. Y eso fue lo que hicimos. Abrir. Y ahora se pueden comprar en México, pero también en Japón, o en Estados Unidos, o en Cuba, o en la India, o en cualquier lugar donde son mejores los medicamentos y a precios justos. ¿Y qué logramos con esto? Que con lo que se gastaba antes y que no alcanzaba para dar medicinas a todos, con el mismo presupuesto, ahora alcanza para dar todas las medicinas gratuitas a todo el pueblo de México. Pero le decía yo, porque esto que les estoy comentando, contando, se dice fácil, pero fueron campañas una tras otra en los medios, porque también estaban involucrados los medios de información o de manipulación, no todos, porque no hay que generalizar, pero sí era un negocio que tenían, hasta conductores famosos de radio y de televisión estaban metidos y recibían también publicidad, para decirlo amablemente. ¿Y qué sucedía? Pues que una campaña, iba yo a cualquier lado y la verdad muy triste, porque muy pocos, la mayor parte gente contratada con ese propósito, ¿no? Con cartelones pidiéndome medicinas para sus niños con cáncer, que no tenían medicinas para sus niños con cáncer. Fíjense qué doloroso, ¿no? Para cualquier persona, más para una autoridad que le estén reclamando en todos lados. Así me traían. Y en los medios todos los días. Y aguantamos, porque sabíamos qué había detrás. Y se logró hacer la compra consolidada afuera. Ya tenemos todos los medicamentos para este año y para el año que viene. No van a faltar. Pero decía yo, le comentaba a Zoé, ¿y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, una gran farmacia, por qué también se molestaron? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo en el Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel, hágame favor, o sea, y me decía Zoé, es que no solo era la venta de los medicamentos, era también la distribución, era el otro negocio, la distribución de los medicamentos. Y el otro negocio es que llegaron a tener farmacias privadas dentro de las clínicas del ISSSTE y del Seguro Social. Todo eso es lo que los terminó de enojar y por eso la campaña. ¿Cómo no van a celebrar? ¿Cómo no les va a dar gusto
si se trata de una farmacia, vamos a ser muy probablemente el único país en el mundo con una farmacia de estas dimensiones. Si fuese el almacén de tabaco más grande del mundo o el almacén de licores más grande del mundo o el almacén de fentanilo más grande del mundo o el almacén de drogas más grande del mundo, pues entonces sí, las protestas y aquí, todos aquí con sus carteles, estamos en contra de que se ponga esa farmacia en Huehuetoca, pero se trata de las medicinas. ¿Qué les pasa? ¿Hasta dónde llega su insensatez? ¿Por qué se dejan dominar tanto por lo material, por el dinero? Bien decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Qué bueno que para nosotros no es el dinero la felicidad. Qué bueno que lo material no tiene que ver con obtener, lograr alcanzar la felicidad. La felicidad es, como siempre lo digo, es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y es estar bien con el prójimo. Eso es la felicidad. Vamos a echar a andar esta farmacia desde hoy. Ya estaba yo viendo a las telefonistas que están recibiendo las llamadas. La mayoría de las llamadas hasta ahora es para constatar. Yo creo que son compañeras y compañeros periodistas, los del Universal, preguntando. A ver, ¿me pueden decir si tienen aspirina? Pero el propósito es lo que debe de importarnos, el que a nadie en ningún lugar del país le falten sus medicinas. Pues ahí está un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Huehuetoca, lugar donde se instaló la megafarmacia del bienestar. Y como toda obra recién inaugurada, hay que hacer también esta aclaración que parece que hay que hacer de una manera todavía más constante, porque a veces como que no se logra entender. Esta mega obra es una farmacia que va a servir como complemento a al abasto de medicamentos que se tenga en los hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Yo sé que muchos me van a decir, veme, y es que quizás todavía no hay un abasto completo de medicamentos. Es probable que todavía no tengamos un abasto completo de medicamentos, aunque exista la megafarmacia del bienestar. ¿Por qué? Porque volvemos a depender de más de una voluntad. Uno quisiera pensar, y sobre todo que aquellos que trabajan en esta megafarmacia, pues es personal que va a actuar con ética, que va a actuar con responsabilidad. Todavía se tiene que agilizar el transporte de los medicamentos, cómo va a ser la entrega, porque recordemos que si llega a existir algún medicamento que no se tiene o que no te pudieron entregar cuando te dan tu receta, tienen que validar la información para evitar que pues alguien quiera pasarse de listillo, y además de validar la información, pues también tienen que confirmarte en dónde la vas a entregar, y ahí yo creo que podría haber pues algunos retos que habrá que superar, sobre todo logísticos. También no falta la persona que
que persona o familiar pues se quiera, insisto, abusar a veces de esto, pero tampoco falta el funcionario que quiera también pues transarse una medicinilla por ahí, porque hay mucha corrupción todavía en el tema de salud, en aquellos que trabajan. No generalizo porque no son todos y tampoco es para estigmatizarlos, pero pues sí, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no existe esa corrupción dentro del sector médico. Así que vamos a esperar a ver cómo funciona esta obra, esta megafarmacia del bienestar, que ya llegó, ahí está la bodega, vamos a esperar a ver cómo va a funcionar.